Una de las doctrinas que enseña la Biblia de manera indirecta es la doctrina de la Trinidad de Dios. Se afirma que hay un solo Dios, pero se habla de tres personas que lo conforman. ¿Cómo es esto posible? En este video voy a hablar sobre este tema. Les invito a verlo hasta el final. Hola, les habla José Daniel Quesada y esto es Mundo Escatológico, un universo bíblico en sus manos. Los cristianos hemos caído en el error de querer explicar la doctrina de la Trinidad, cuando realmente el hombre es incapaz de entender esto con su mente finita. Solamente mediante el Espíritu Santo de Dios podemos aceptarla sin poder explicarla. Es como querer explicar cómo funciona la electricidad sin tener conocimiento de ello. Sabemos que existe, podemos ver sus aplicaciones y podemos sentir sus efectos, pero no podemos explicarla. Tal vez un ingeniero eléctrico o un electricista tenga una mejor noción, pero es algo complicado de explicar. Asimismo, guardando las distancias requeridas, es muy difícil explicar la Trinidad de Dios. Hay personas que solo pueden aceptar las cosas que logran entender. Si no se les da los argumentos necesarios que satisfagan su intelecto, no se les podrá convencer sobre algo que no entiendan. Pero en la Biblia encontramos varios misterios, los cuales no son aclarados en ella, y no nos serán revelados mientras estemos en este cuerpo mortal y finito, porque somos incapaces de asimilarlos. Nuestra mente no los podría entender. Uno de estos misterios es la doctrina de la Trinidad. El cristiano debe aceptarla porque así lo enseña la Biblia, no porque la entienda y la pueda explicar. Uno de los principios del cristianismo es la fe. Sin ella, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. El escritor de los Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Por lo tanto, una de las doctrinas básicas del cristianismo es aceptar por fe que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y preservada por Él. La importancia de esta doctrina es fundamental, pues todo el dogma del cristianismo se basa en ella. No podemos aceptar el resto de doctrinas bíblicas si no aceptamos la Biblia como nuestra única fuente de fe y práctica. Ella contiene la verdad de Dios revelada al hombre. Sin aceptar esto, no se puede vivir la vida cristiana. Partiendo de esta primicia, podemos entonces demostrar bíblicamente la verdad y la realidad de la doctrina de la Trinidad de Dios. Pero antes de hablar sobre la Trinidad, debemos estar claros de que Dios es uno. La Trinidad no se trata de tres dioses, se trata de un solo Dios, pero de tres personas diferentes. Sí, sé que suena contradictorio, pero esa es la verdad que nos enseña la Biblia y la vamos a analizar. Primero veamos que la Biblia enseña que Dios es uno. Moisés en Deuteronomio escribió, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Este oye es un imperativo que exige tanto oír como obedecer. Vemos que en el Antiguo Testamento se le dijo a Israel que Dios es uno, pero también lo encontramos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios escribió, Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Primera de Corintios 8:4. Algunos grupos religiosos, los cuales no podríamos llamarlos cristianos, pues no solo niegan la Trinidad de Dios, sino que también niegan la deidad de Jesús. Dicen no creer en la Trinidad basados en que, según ellos, la Biblia no la menciona. Es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece la fórmula trinitaria. El hecho de que la palabra Trinidad no aparezca no quiere decir que no sea una realidad.
En toda la Biblia, de una u otra forma, encontramos una referencia indirecta de esta verdad, pero es en el Nuevo Testamento donde Dios reveló que aunque Él es uno, esa unidad está compuesta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son uno en voluntad y propósito, amor y justicia. Comencemos en el primer libro de la Biblia, el Génesis, el libro de los orígenes. Desde el principio vemos la pluralidad de Dios, pues en el original en hebreo se utiliza la palabra Elohim, la cual se traduce como Dios o Señor. Viene de una raíz que significa poder. Se refiere a todo lo divino y es una palabra plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 1 y 2. Desde estos dos primeros versículos del primer capítulo de Génesis, encontramos la referencia de que Dios, el Padre, creó los cielos y la tierra, pero luego nos menciona al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquí entonces encontramos dos personas diferentes, el Padre y el Espíritu Santo. Realmente fue Dios el Padre el Creador. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1, del 10 al 16. En el texto anterior, leemos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas que el Padre, Dios, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. También nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este pasaje es mal interpretado por el grupo que mencioné al principio, que niegan la Trinidad y la deidad de Jesús, pues interpretan erróneamente que Jesús es un ser creado por Dios. Pero leamos correctamente lo que dice el texto: el primogénito de toda creación. No dice el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, el texto no hace referencia de Jesús como el primer ser creado, sino que hace referencia a su preexistencia como Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, coeterno con el Padre. Esto queda más claro si continuamos leyendo. Encontramos al final del texto que todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, Jesús es el creador de todo y es el Señor de toda la creación. Entonces, ¿puede un ser creado ser creador de todo? Definitivamente no. Por lo tanto, podemos estar seguros de la deidad de Jesús. Sin embargo, más adelante veremos más referencias bíblicas sobre esto. Hasta aquí ya hemos visto que Dios es uno, pero también hemos visto que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo,
y los tres son uno. Esta unidad conformada por tres personas estuvo presente en toda la creación. Ahora veamos el relato de la creación del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Claramente hay una referencia al único Dios, pero luego dice hagamos y nuestra, dando a entender que no se trata de solo una persona, sino de varias. Jesús mismo enseñaba sobre la Trinidad, pero de una manera indirecta. Por ejemplo, veamos lo que él dijo en el Evangelio según Juan. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. En el pasaje anterior encontramos a Jesús hablando de rogar al Padre para que dé al Consolador, o sea, al Espíritu Santo. Claramente se ve la Trinidad presente en este versículo. Algunos cristianos, incluyéndome, hemos cometido el error de tratar de ilustrar la Trinidad con algo que sea fácil de comprender para las personas. Hemos usado la referencia del H2O, o sea, el agua, y decimos que, así como encontramos el H2O en forma líquida en el agua, en forma sólida en el hielo y en forma gaseosa en el vapor, pretendemos de esta forma comparar a la Trinidad, o usamos la figura del trébol, que así como tiene tres pétalos, pero es uno, así es la Trinidad. O hemos usado el ejemplo del huevo, que tiene cáscara, clara y yema, pero es un solo huevo. Entonces, estos ejemplos u otros que se nos puedan ocurrir son en primer lugar antibíblicos y lo peor de todo, son una herejía. No podemos comparar la gloria de la Trinidad con nada de la creación. Entender realmente el misterio de la Trinidad es un aspecto de Dios que nos está velado por nuestra mente finita, pero es una realidad que la Biblia nos demuestra. Ya vimos que Jesús mismo se refiere a ella de una forma indirecta. Veamos otro ejemplo en lo que Mateo dejó registrado en su Evangelio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. Claramente Jesús dice que todo poder le fue dado tanto en el cielo como en la tierra. Si Jesús no es Dios, ¿cómo puede tener poder en el cielo? Él no es un simple hombre, ni es un ángel, ni un Dios inferior. Continúa Jesús diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, o sea Dios, y del Hijo, Jesús mismo, y del Espíritu Santo. Nuevamente, si Jesús no es Dios, ¿por qué se iguala al Padre y al Espíritu Santo? Además, vemos en este pasaje a la Trinidad. No se menciona con ese nombre, pero se hace referencia a las tres personas que la conforman: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8:6. En el texto anterior, el apóstol Pablo reafirma que para el cristiano solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, Jesucristo. Ya mencioné que en hebreo la palabra que se traduce Dios y Señor es Elohim. Por lo tanto, acá se reconoce la divinidad de Jesucristo al llamarle Señor y su igualdad con el Padre. Veamos ahora la forma en que Pablo se despide de los corintios
en su segunda carta a la iglesia: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Segunda de Corintios 13:14. Vemos que Pablo pone en primer lugar a Jesucristo, luego al Padre y al final al Espíritu Santo. Esto lo que indica es que los tres son Dios, por lo tanto el orden no importa, pues se trata del mismo Dios. Notemos los aspectos que el apóstol le asigna a cada uno. En primer lugar, la gracia del Señor Jesucristo. Por lo general se habla de la gracia de Dios. Sin embargo, Pablo asocia la gracia con Jesucristo, estableciendo una igualdad con Dios. En el libro de los Hechos leemos: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hechos 13:43. En segundo lugar, Pablo nos habla de el amor de Dios. Sabemos que el amor se atribuye a Dios, pero acá se le asocia con el Padre. Y por último, en tercer lugar, la comunión del Espíritu Santo. Para poder tener comunión con Dios, es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser. Anteriormente dije que iba a dar más pasajes para sustentar la deidad de Jesucristo. Veamos algunos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Claramente dice este texto que el Verbo, refiriéndose a Jesús, era Dios. En el original griego se entiende mejor, pues dice: Dios es el Verbo. Continuando en el Evangelio de Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Este texto dice que el Hijo, Jesús, está en el seno del Padre. ¿Quién puede estar en el seno de Dios si no es Dios? Ahora vamos al Evangelio de Marcos. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:10 y 11. Este otro texto nos revela no solo la deidad de Jesús como Hijo de Dios, sino que nos muestra la Trinidad: el Hijo, Jesús, en el agua bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo como paloma, y la voz de los cielos, el Padre. También el apóstol Pablo nos habla de la deidad de Jesús: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Aquí nuevamente vemos la deidad de Jesús al ser comparado con el Espíritu Santo, pero también vemos la referencia indirecta a la Trinidad, pues primero se habla del Espíritu Santo, luego del Espíritu de Dios y por último del Espíritu de Cristo. Nótese que se hace una igualdad entre ellos. En el Evangelio según San Juan leemos de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:27 al 30. En este pasaje Jesús dice ser uno con el Padre, demostrando así su deidad al hacerse igual a Dios. Ahora veamos otro pasaje en el que se nos hace ver que el Espíritu Santo y Dios son diferentes, pero a la vez son el mismo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5,
3 y 4. En el texto anterior vemos a Pedro diciendo que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios, haciendo de ambos el mismo Dios. Existe una corriente que se originó en el siglo III después de Cristo, siendo Sabelio el principal teólogo de esta escuela. Sabelio aceptaba la divinidad de Cristo, pero mantenía la unidad de Dios, diciendo que la Trinidad en realidad eran modos en las que Dios se manifestaba. A esta corriente se le conoce como modalismo. La debilidad de esta posición es que no tiene explicación para todos los pasajes bíblicos que hemos visto, donde se manifiestan las tres personas de la Trinidad, alegando que fueron ilusiones o mentiras de los escritores. Un ejemplo de esto, además de los que ya mencionamos anteriormente, es el siguiente texto de Primera de Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Primera de Juan 5:7. Claramente el apóstol Juan deja plasmado en su carta que en el cielo hay tres personas que dan testimonio: el Padre, Dios, el Verbo, Jesús, y el Espíritu Santo, y nos dice que estos tres son uno. Obviamente todos estos pasajes que hablan de las tres personas de la Trinidad han sido alterados en la supuesta Biblia que usan los que niegan la Trinidad, así como los pasajes donde se habla de la deidad de Jesucristo. Por lo tanto, si usted que me escucha tiene una de estas pseudo Biblias, le invito a buscar en otras versiones los pasajes que he mencionado a lo largo de este video y compararlas entre ellas y con la suya. Decir que todas las otras versiones están equivocadas sería una posición poco sabia, y no crea lo que le han enseñado, de que en el original griego las palabras usadas son otras, pues como dije al inicio, la Biblia verdadera ha sido inspirada y preservada por Dios, y esto significa que, no importa el lenguaje al que haya sido traducida, su contenido en ese idioma conserva el sentido de lo que Dios ha dicho. Gracias por llegar hasta el final de este video. Les agradezco sus comentarios o preguntas en relación con este tema. Si desea que abordemos un tema de su interés, lo puede dejar en los comentarios. Le invito a dar un me gusta si le gustó este video, suscribirse si no lo ha hecho y desea hacerlo, puede darle a la campanita para no perderse los futuros videos. Que Dios les bendiga.